Bienvenidos. Continuaremos hablando sobre los sistemas de información en las empresas y hay dos aspectos fundamentales que me gustaría conversar con ustedes. El primero de ellos es el que se denomina enfoque de los sistemas de información. Y al respecto podemos decir que hay dos enfoques. El primero es un enfoque técnico, que mencionamos además este tema en la introducción del curso. Muchas personas creemos en la tecnología por la tecnología. Por ejemplo, si ustedes me preguntaran cuál es el concepto de Internet, yo podría darles una respuesta técnica, en un lenguaje técnico. Claramente, si los ingenieros o las personas de las áreas de sistemas usamos un lenguaje técnico, en primer lugar, nuestros usuarios o las personas de las áreas de negocios no nos van a entender. Si no nos entienden, ¿se involucrarán? Claramente no. Si no se involucran, ¿cuál podría ser el resultado del proyecto? Probablemente un fracaso. Entonces, veamos cómo funciona el enfoque técnico. A la pregunta de, profesor, ¿usted cómo definiría Internet? Yo les podría responder lo siguiente. Internet es un conjunto de computadoras interconectadas en diversas redes a nivel mundial. Y todas ellas pueden comunicarse porque utilizan, a pesar de tener diferentes idiomas, sistemas operativos, hardware y tecnología diferente, el mismo protocolo. Es decir, los mismos estándares. El protocolo TCP/IP, el HTTP, el SMTP, y todos son parientes de un protocolo universal denominado UDP. ¿Cuánto me han entendido? La verdad es que probablemente entendieron hasta Internet es. Este enfoque técnico muchos ingenieros lo usamos y a veces nos sentimos a gusto cuando las demás personas no nos entienden y decimos, no te preocupes, yo sí entiendo porque yo sí conozco estas cosas. Claramente no es lo recomendable. Hay un segundo enfoque que vamos a llamar conductual. Por ejemplo, si le preguntamos a un sociólogo por el concepto de Internet, probablemente nos diga que es una red, pero no una red de computadoras, probablemente una red social. Una red de comunidades virtuales donde las personas pueden tener muchos amigos, muchos conocidos, interactuar, comunicarse de una manera virtual. Una red en la que hoy es posible conseguir lo que en el mundo antiguo cantaba el señor Roberto Carlos, que quería tener 1 millón de amigos. En aquella época eso era demasiado romántico o imposible de realizar. Hoy las personas más famosas del mundo tienen millones de amigos seguidores que están constantemente siguiéndolos en las redes sociales. Y si hablamos de los psicólogos, ¿cuál podría ser la definición de Internet respecto a un psicólogo? Probablemente nos diga que es una nueva forma de aprender, que es una nueva forma de interactuar, de manejar actitudes distintas. Cuando ya no vemos a los niños jugando fuera de casa y no piden permiso para salir a jugar probablemente al parque, sino para jugar en sus videojuegos. ¿Correcto? En el mundo antiguo, si usted estaba solo en su habitación y se reía a carcajadas, ¿qué podrían pensar de usted? Probablemente que tiene un problema, ¿verdad? Pero si en el mundo moderno actualmente usted está con su tablet o su smartphone y se ríe a carcajadas en su habitación solo durante media hora, vamos a pensar que simplemente se está divirtiendo con sus amigos a través de la tecnología. Un abogado, ¿cómo podría describir Internet? Probablemente nos diga que es una gran base de datos de información, una fuente de comunicación, una herramienta de comunicación y que hay vacíos legales. Y finalmente, para un economista, Internet puede ser un mercado, quien sufre además de insomnio permanente, está abierta las 24 horas del día y se puede transaccionar casi de todo. El enfoque que vamos a tener nosotros en nuestra clase se denomina enfoque sociotécnico. Es decir, pensar en la tecnología, pero por las cosas que podemos conseguir a través de ella. Y si usamos el enfoque sociotécnico, jóvenes, en la práctica lo único constante, como lo dijo un filósofo hace mucho tiempo, es el cambio. Cada vez que implementemos un nuevo sistema, vamos a tener cambios. ¿Qué van a cambiar? Pues formatos, procedimientos, políticas, pantallas, reportes, sistemas y flujos de trabajo, etc. Y frente a los cambios, ¿cómo reaccionamos la mayoría de las personas? La mayoría de las personas claramente reaccionamos de manera adversa, no resistimos a los cambios. Y hay 3 tipos de resistencia al cambio que ustedes deben conocer y deben manejar en sus proyectos. La primera fuente de resistencia al cambio, el primer tipo de resistencia al cambio se llama psicológico. La segunda se llama utilitaria y la tercera se llama cínica. En el primer caso, la resistencia psicológica es la más común y es la que siempre se presenta.
La resistencia al cambio psicológica se presenta cada vez que usted va a hacer algo nuevo, algo que nunca antes ha hecho. Y claramente nuestro organismo tiene cierta ansiedad o cierto nerviosismo por hacer aquellas cosas que nunca hemos hecho antes. Por ejemplo, ¿cómo se sintieron ustedes la primera vez que hicieron o pasaron una entrevista laboral? Probablemente algo de nervios, algo de ansiedad. ¿O cómo se sintieron ustedes el día que postularon a su universidad, dieron el examen de admisión a la universidad? En esas circunstancias pueden haber personas que en la fila se desmayan, personas que conversan con usted y le preguntan a qué estás postulando. Si usted responde ingeniería o medicina, podrían decirnos, mira, es una de las más difíciles, ¿eh? Yo llevo 3 años y hasta ahora no he logrado una vacante. Entonces, toda esa presión genera esta resistencia psicológica. En el caso de la entrevista laboral o en el examen de admisión, no solamente se trata de hacer algo nuevo, se nos pide hacer algo nuevo y hacerlo bien. Y no solamente se nos pide hacerlo bien, se nos pide hacerlo mejor que todas las demás personas que están compitiendo con nosotros. Un último ejemplo sobre la resistencia psicológica. ¿Cómo es el primer día de clases en un kindergarten? ¿Ustedes han visto cómo es? Los invito a reflexionar al respecto. Muchos niños tienen mucho estrés y es que enfrentarse a una realidad, a un mundo desconocido para ellos hasta ese momento, ciertamente genera esta resistencia psicológica. Ahora, ¿cómo en la empresa podemos vencer la resistencia al cambio psicológica? Producto de la ansiedad de que las personas hagan cosas diferentes, aprendan cosas diferentes. La respuesta claramente es capacitación. Y ustedes podrían decir, profesor, eso ya lo sabíamos. Pero a pesar de saberlo, jóvenes, la mayoría de las personas y los proyectos no lo aplicamos. Si alguno de sus compañeros en la empresa les pide un curso de 40 horas para preparar a las personas que están trabajando a su cargo en un nuevo proyecto que se va a lanzar en vivo, un nuevo sistema que se va a implementar, ¿cuántas horas le daría realmente usted en ese curso? ¿40 horas? Lo más probable es que sean 2 o 4 y un día sábado. Por lo tanto, la capacitación no se hace. Y si la capacitación no se hace, las personas se enfrentan al nuevo sistema y no saben usarlo. Van a cometer errores. Y en ese momento, ¿qué van a decir? Este sistema no funciona, este sistema no sirve. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en este tema. Otra fuente de resistencia al cambio psicológica, además de la ansiedad de aprender cosas nuevas, es la incertidumbre. Cuando a las personas no les explicamos de qué se tratan los proyectos, ellos van a especular. Aunque ustedes no lo crean, cuando una persona quiere saber algo y no lo sabe, lo que hace es especular. Se inventa una respuesta y asume que esa respuesta es tal. Y lo último, tenemos que involucrar a las personas desde el principio. Por ejemplo, si usted involucra a alguien en un proyecto, pero lo hace 4 meses después, probablemente nos digan, yo no sabía nada, yo no estaba enterado, incluso podríamos ser más agresivos y decir, o sea que estoy pintado. En realidad, el orden correcto para vencer la resistencia al cambio psicológica, en primer lugar, es involucrar, en segundo lugar, comunicar, informar de las etapas del proyecto, cuál es el rol que se espera de ellos, qué es lo que van a hacer y, finalmente, cuáles son los objetivos del proyecto. Y, en tercer lugar, capacitar. La segunda fuente de resistencia al cambio la denominábamos utilitaria. Y en esta resistencia utilitaria, las personas se hacen una pregunta muy sencilla. Se cuestionan el hecho de si este cambio a mí me favorece o me perjudica. Si el cambio me favorece, lo voy a apoyar, pero si el cambio me perjudica, probablemente no solo esté en contra, sino que además lo busque boicotear. Usted en su proyecto tiene que identificar cuáles son las fuentes de resistencia utilitaria y a partir de ahí conversar con las personas que podrían verse perjudicadas, que de hecho siempre hay, y de alguna manera motivarlos y demostrarles de que el beneficio que van a obtener por el nuevo sistema de alguna manera vale la pena. Es decir, que el pequeño esfuerzo que van a hacer ante este cambio realmente se ve recompensado. Y finalmente también tenemos la resistencia cínica. En la resistencia cínica las personas nos dicen, sí, por supuesto, yo te apoyo, cuenta conmigo. Pero en la práctica, con todos sus compañeros de trabajo dicen, no, esto no sirve para nada. ¿Cómo vencer la resistencia cínica? Lo primero es que deben identificarla y para eso debemos cruzar información, conversar con otras personas para saber qué es lo que realmente está haciendo aquella persona que nos dice apoyar. Y una vez que lo identifica, converse con esta persona. Pregúntele, ¿por qué usted se opone? ¿Cuál creen que va a ser la primera respuesta? Pero si yo te apoyo, si soy la persona más interesada en este proyecto.
pues claramente después de preguntarle 3 o 4 veces nos va a decir por qué se opone. Escúchenlos, porque probablemente, a pesar de que su actitud es muy reprochable, puedan encontrar ustedes razones para mejorar su propio proyecto. Por lo tanto, tener un enfoque sociotécnico y vencer las resistencias al cambio podrían ayudarnos para que nuestros proyectos de TI sean una inversión y no un gasto. Muchas gracias.